Buenas noches, querida familia, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles y bendecirles en esta conexión y esta transmisión que nos permite estar unidos en comunión con Dios y en comunión con el cuerpo de Cristo. Bienvenidos cada uno de los que están aquí, saludos a los que desde las diferentes ciudades y lugares dentro y fuera de nuestra República Mexicana nos hacen el favor y el honor de vernos y de escucharnos. Esperamos que este tiempo Dios, a través de su palabra y de su Espíritu Santo, pueda traer respuesta, bendición y edificación, y también, amados, dirección sobre los pasos que tenemos que dar como sus hijos en esta tierra. Así que saludos, familia, bendiciones abundantes de Dios, y en este tiempo ánimo, que el Señor está contigo, que Él nunca te va a dejar, dice su palabra, y Él nunca te va a desamparar. Así que ora conmigo para que en este tiempo podamos estar seguros de la dirección y del mover de Dios y de su Espíritu Santo, porque Dios, dice la Escritura, que apresura su palabra para ponerla por obra. Así que oremos, familia, y preparemos nuestro corazón. Quita cualquier distracción ahí a un lado, ¿verdad? Si estás viéndolo en tu teléfono, pues bueno, que obviamente sigas la transmisión, o en tu televisión, o en cualquier dispositivo que tú estés escuchando esta palabra. Ora conmigo. Padre, gracias por la bendición de tu presencia, del mover, Señor, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que nuestros oídos estén atentos para escuchar tu voz, Señor, que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, y que no haya nada que estorbe, Señor, en lo que hoy tus planes y propósitos han determinado para nosotros. Habla, Señor, porque tus hijos oyen y están dispuestos, Señor, a poner por obra tu palabra, y que pueda dar fruto al 100%. Gracias, Señor, por tomar control de este tiempo, de este lugar y de nuestras vidas. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues damos gracias a Dios y vamos a hablar de un tema interesante, ¿verdad? Y que lamentablemente en mayor o menor medida en este tiempo ha surgido como una necesidad, pero también, si somos sinceros, como un miedo, temor a que algo de esto nos pudiera ocurrir. Y yo quiero hablarte del estigma de la pobreza. Y vamos a ver a través de la Escritura, amados, que la pobreza no es la voluntad de Dios para sus hijos. Hay mucho que pudiéramos hacer, y creo que después de esto Dios está inquietando mi corazón para hacer una serie completa de este tema. Pero lo primero que quiero que tú sepas es que no es la voluntad de Dios que un hijo de Dios experimente la pobreza, la miseria, ¿verdad?, la escasez económica en un sentido permanente, y que la Biblia asocia todo lo que representa la pobreza extrema y la miseria como un factor lamentablemente de maldición. Escúchame, todos podemos pasar por tiempos de escasez. El apóstol Pablo decía que estaba acostumbrado, ¿verdad?, o entrenado sería la palabra, para estar en todo, para estar en abundancia, para estar en escasez, pero él nunca se acomodaba, ¿verdad? Porque de ahí surge el famoso versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces podemos pasar por tiempos de escasez, ¿verdad? Podemos vivir tiempos de abundancia, pero la Biblia es muy clara: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Entonces estamos hablando que la pobreza es un mal que nadie quiere vivir. O sea, a menos que estemos hablando de una persona afectada, ¿verdad?, en sus facultades, ¿verdad?, nadie desea la pobreza. Y muchas personas, y aquí está el craso error, consideran, amados, que la pobreza tiene que ver con la educación de las personas. Es decir, una persona inteligente o una persona preparada en el sentido académico, entonces nunca va a poder experimentar la pobreza o la necesidad o la escasez. Pero la Biblia nos habla, y es de lo que te quiero hablar hoy, de factores de origen espiritual.
¿Qué factores espirituales, escúchame, pueden detonar la pobreza, la escasez permanente o la miseria en un hombre o una mujer que ama a Dios? ¿Cómo inclusive vamos a aprender en esta noche que se puede convertir lamentablemente en un factor generacional? A ese punto puede afectar lo que representa en ese sentido la pobreza. Entonces, ¿cómo puede venir la pobreza? Porque la pobreza, te lo garantizo, no va a ser resultado de una pandemia, ni va a ser resultado de una cuarentena. Habrá un efecto en esa área, pero hablar ya de una condición permanente de escasez tiene que ver con otros factores. Y vamos, si me permites, entrar en materia. Número uno, estamos hablando de la avaricia. Estamos hablando de la ¿qué? Y vamos a entender un poquito más a cabalidad lo que la Escritura nos habla de este término. ¿Qué es la avaricia bíblicamente? ¿Por qué la avaricia? Que curiosamente pensaríamos que tiene más que ver como que mientras más guardo, mientras más retengo, más rico soy. En lo espiritual no aplica ese principio. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 11 y versículo número 24 lo siguiente. Escucha con tu corazón. Hay quienes reparten. ¿Hay quienes qué? En medio de una pandemia, en medio de una cuarentena, en medio de una crisis mundial, la Biblia dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen. ¿Hay quienes qué? Y dice la Biblia: más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Bingo. Entonces estamos entrando en materia. El primer detonante bíblicamente de lo que representa la posibilidad de experimentar la pobreza permanente y la escasez permanente es la avaricia. Cuando no entendemos el propósito que tiene el dinero, cuando no tenemos el dinero, sino que el dinero nos tiene a nosotros, cuando vivimos para las cosas materiales y no entendemos que los recursos materiales son un medio que Dios nos da para cumplir un propósito en esta tierra. No sé si tú lo sabías o lo entendías, pero en el cielo no hay la necesidad de usar el dinero. No es necesario, ¿verdad? Entonces, qué importante es entender que un corazón generoso, que un corazón que entiende la importancia de dar con liberalidad y de, vamos a decirlo así, repartir o simple y sencillamente hacer uso de lo que Dios me ha dado, no solo para mí, porque vamos a entender un poquito más lo que representa la pobreza, ¿verdad? Y las personas muchas veces por temor. Vamos a ser sinceros, generalmente el origen es: no quiero que se me acabe, ¿verdad? Y tratando de guardar, cuando hay un límite en lo que representa el entendimiento del dar y de la liberalidad, escúchame con tu corazón, el pensamiento es: si doy, se me acaba. Y esto tú tienes que saber que contrapone un principio espiritual. El dar nunca, di conmigo, nunca va a producir escasez, porque el principio espiritual del dar es el principio de la siembra y la cosecha. Es como decir que alguien que va a sembrar, pues se va a quedar con menos por retener la semilla. Tú te puedes imaginar un agricultor que dice: no, yo la semilla la voy a conservar, yo la semilla la voy a guardar, yo la semilla no la voy a utilizar, porque si utilizo la semilla se me va a acabar. Pues ese agricultor no va a ser muy exitoso, porque cualquier agricultor que tú conozcas que tiene 3 dedos de frente te va a decir que el propósito de la semilla es sembrarla. Y al sembrar la semilla, entonces se activa el principio de la multiplicación. Y eso es exponencialmente lo que activa o desactiva, en este caso, la pobreza, y activa lo que representa la provisión. Porque Dios da semilla al que siembra.
Y ese es un principio espiritual. Si no sembramos, entonces no tiene propósito que nosotros tengamos semilla. Entonces, déjame entrar un poquito más en materia. ¿Estás aquí todavía? ¿No te he perdido? ¿Estás ahí en tu casa? Me parece extraordinario y perfecto que aguantes lo que representa el entender este principio. Fíjate, la avaricia bíblicamente es un pecado. ¿Qué es la avaricia? Literalmente encontramos que la palabra de Dios lo pone, lo compara, lo equipara a lo que representa específicamente la idolatría. Es decir, en la Biblia, la palabra de Dios, amados, ser avaro, es decir, retener lo que tengo, tener miedo de dar, de compartir, de ayudar a suplir las necesidades de los demás, de quitarme con todo respeto ese principio que durante años culturalmente nos han sembrado, de yo estoy para recibir nada más, yo estoy para que me den, para que me atiendan, para que me suplan, para que se hagan cargo de mis necesidades, para que de alguna manera si me falta alguien más se encargue de. Tenemos que completamente sacudirlo y entender que la Biblia dice que Dios nos bendice para que seamos bendición. Entonces, amados, el propósito de Dios no es que retengamos lo que Él nos da cuando entendemos cabalmente que Él es la única fuente de provisión permanente en nuestras vidas. Entonces, la idolatría, que es el principio que activa la avaricia, literalmente, escúchame, es poner el dinero o las cosas materiales o los recursos financieros, por encima de Dios. Y ahí es como dicen en mi rancho, amados, donde la puerca tuerce el rabo. Porque cuando una persona activa, si me permites decirlo, el principio de la avaricia, el resultado es que literalmente le ata las manos a Dios para que Dios le pueda bendecir, para que Dios le pueda prosperar, para que Dios le pueda enriquecer. ¿Estás aquí todavía? Mira lo que dice la palabra, escucha con tu corazón en la epístola o carta a los Colosenses en el capítulo 3 y versículo 5. Es un principio de la palabra de Dios que tenemos que activar. Dice la Biblia, es un mandamiento: hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Y bueno, nos habla de algo que es muy conocido, ¿verdad? Fornicación. ¿Quién no entiende que la fornicación es un pecado? Impureza. ¿Quién no entiende que la inmoralidad es un pecado? Pasiones desordenadas. ¿Quién no entiende que la concupiscencia es un pecado? Malos deseos. ¿Quién no comprende que los malos deseos son un pecado? Y avaricia. ¿Y qué? Y dice la Biblia, no me lo saqué de la manga, dice la palabra de Dios que la avaricia es, bingo, idolatría. Y la idolatría es todo aquello que toma el lugar de Dios en nuestra vida. Todo aquello que está tratando, ¿verdad?, de ponerse en nuestra vida por encima de Dios, ¿verdad? Llámese el amor a las riquezas, llámese el amor a lo que representa un trabajo, llámese el amor, o sea, entiéndeme, no hay nada de malo que tengamos riquezas, no hay nada de malo que tengamos personas en nuestra vida, no hay nada de malo que tengamos trabajo. Lo que es malo es que cualquiera de esas cosas, escúchame, lo pongamos por encima de Dios. Ahí es donde debemos de tener cuidado, ¿verdad? Porque la avaricia, escucha, hace vivir a las personas con una mentalidad de esclavo. ¿Qué? Sí, básicamente porque siempre se vive atado a lo que se tiene y con el miedo, temor de perderlo, ¿verdad? Y obviamente sin pensar en ningún momento en la posibilidad de dar o de ayudar o de servir o de bendecir a otras personas. Entonces, amados, si queremos ser libres del estigma de la pobreza, tenemos que tratar ya con lo que representa el Dios del dinero, que la Biblia le pone un nombre bastante gacho, ¿verdad? Que es el nombre de Mamón. El Dios Mamón es el Dios de las riquezas. Y nadie, dice la Biblia, que puede servir. No dice que nadie puede tener, ¿verdad?
Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces la Biblia no está condenando la riqueza que Dios nos la ha dado para que lo disfrutemos, o los bienes materiales o los recursos. Léete nada más con calma Eclesiastés, o léete lo que dice la Biblia en Timoteo, ¿verdad? Pero el punto no está en tener, sino que ellas, hablando de las riquezas, nos tengan a nosotros. Y muchas veces en la vida espiritual, en mayor o menor medida, hemos experimentado ese tipo de pruebas, donde Dios literalmente nos pone en la encrucijada de voy a dar o voy a retener. ¿Y qué tal si doy y se me acaba? ¿Y qué tal si doy y a Dios se le olvida suplirme y me quedo colgado de la brocha? Y empezamos a dudar. Y la avaricia, la codicia empiezan a afectar nuestra vida. Dice Eclesiastés capítulo 11 versículo 1: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Amada familia, Dios se compromete que literalmente todo lo que nosotros sembremos, lo que nosotros demos, lo que nosotros compartamos, Dios lo va a multiplicar y lo va a bendecir. Vamos, dale un fuerte aplauso ahí en tu casa. Vamos, que se escuche ese aplauso que le da gracias y que bendice a Dios por esta preciosa verdad. Ahora voy a sacarte una palabra dominguera. ¿Qué más puede activar un estigma tan fuerte como la pobreza en la vida de un hombre o una mujer que ama a Dios con todo su corazón? Bueno, la indolencia. Te voy a volver a repetir la palabra dominguera para que la apuntes ahí en tu vocabulario acá más fifí, ¿verdad? La indolencia. ¿Qué es el significado de la palabra indolencia? Es insensibilidad e indiferencia. Te voy a decir algo interesante. Casi nadie, di conmigo nadie, considera la indiferencia un pecado. Pero bíblicamente la indiferencia es uno de los pecados más perdonados, más de alguna manera disculpados en la vida cristiana, porque representa el perder algo tan importante que Jesús tuvo y que la Biblia resalta, y precisamente lo tuvo hacia nosotros. Se llama compasión. La compasión es esa capacidad de ser sensible no solamente a mis necesidades. Y en una pandemia tenemos un gran reto, porque las circunstancias, el mundo y el entorno nos van a decir que solamente pensemos en nosotros, que se trata de ti, de tus necesidades, de tus broncas, de tus dificultades, y puedes perder, si me permites decirlo, la gran bendición, o puedes activar lo que representa el gran problema de la indiferencia. No me importa lo que está pasando para los demás, y perdemos el propósito de ser usados por Dios en ese tiempo para bendecir, para de alguna manera suplir, para compartir lo que Dios nos ha dado. Yo tengo que reconocer que esta preciosa casa espiritual que tengo el honor y el privilegio de representar, ¿verdad? Te estoy hablando de Amistad Cristiana Cancún, ha demostrado su generosidad. Hemos podido a través de diferentes medios, ¿verdad? Tener las suficientes despensas para ayudar a las personas que tienen más necesidad en medio de esta pandemia, ¿verdad? Hemos tratado en la medida de nuestras posibilidades, ¿verdad? Y recursos, de ayudar a suplir las necesidades de los demás. Y eso ha sido gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes que han participado en mayor o menor medida. Pero tenemos que cuidar el solamente poner nuestros ojos en nosotros, ¿verdad? Y olvidarnos que hay un mundo que está esperando una respuesta de Dios, y que quizás, amados, a Dios le ha placido usarte a ti y a mí como el elemento que Dios va a activar como herramienta o canal de bendición para esa persona. Mira lo que dice la palabra. Proverbios capítulo 6, versículo 10. Fíjate qué tremendo. Dice: un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Y aquí entramos un poquito más en materia.
estamos hablando, recuerda, de la indolencia, es decir, ya no me afecta, ya no me siento mal, puedo pasar en la calle y ver a la gente necesitada, pedir y ya ni siquiera, o sea, para mí es un bulto, o sea, no representa ningún esquema ya de sensibilidad, ¿verdad? Y muchas veces, si somos sinceros, también aplica a nuestra vida, ¿verdad? Vemos las circunstancias, ¿verdad? Las situaciones, y no podemos diferenciar, y fíjate qué interesante, entre conformismo y contentamiento. Yo he encontrado en mi caminar con Dios, si me permites decirlo, durante muchos años, ¿verdad?, que la gente no entiende la diferencia entre lo uno y lo otro. Dios, yo quiero serte muy sincero, Dios quiere, esa es su voluntad, bendecir nuestras vidas. Quiere hacernos hombres y mujeres que podamos representar lo que representa el ejemplo de lo que Dios puede hacer en todos los sentidos, en amor, en fuerza, en bendición, en cobertura, en protección, en amor, en tantas cosas, lo que es o debe de representar un hijo, una hija de Dios. Entonces escucha, ¿qué es el conformismo? Básicamente la comodidad de estar satisfecho con lo que tengo y lo que hago. No aspiro a más porque sé que representa un mayor esfuerzo, donde tengo que romper los límites de mi inercia e ir más allá de solo lo que sé hacer. El conformismo es solamente uso mis dones, mis capacidades, mis conocimientos, mi experiencia, ¿verdad? Sin romper el límite, y por lo tanto me acomodo, así está bien con lo que recibo, así está bien con lo que produzco, así está bien con lo que hago y con lo que soy. Ya no aspiro a más, y entonces lo confundimos y decimos, eso es súper cristiano. No. Tú puedes ver en la Biblia que en los hombres y mujeres de Dios, o sea, yo quiero que te imagines a José contento por estar en casa de Potifar. Claro que no, hizo su chamba, pero su potencial no era para ser un esclavo en Egipto. Su potencial era para ser gobernador y segundo de Faraón en el imperio más importante en los tiempos de José. Entonces él tuvo que desarrollarlo. Claro, ahí en casa de Potifar aprendió cosas que no sabía, porque era un junior en casa de su papá, y esas cosas cuando entró a la cárcel las aplicó, y esas cosas que aprendió con Potifar y las aplicó en la cárcel les dieron la materia prima para que en el momento que Dios dijera llegó la hora y este es el tiempo, él pudiera estar listo, ¿verdad? Y romper los límites de ser un recluso y convertirse en un gobernante. ¡Qué tremendo! Ahora, ¿qué es el contentamiento? Que eso es lo que sí debemos nosotros reflejar en nuestra vida y caminar con Dios. Es la gratitud natural que surge de un corazón que entiende que Dios es bueno y que me ha dado más de lo que necesito, pero estoy expectante de la manera en que Dios me va a sorprender, bendiciéndome más con los nuevos pasos que estoy dando en lo natural y en lo espiritual. Yo soy un convencido, amados, de que si queremos ver cosas que no hemos visto, tenemos que hacer cosas que no hemos hecho. Por simple lógica natural, las mismas cosas, salvo que hubiera una intervención sobrenatural de Dios, van a dar el mismo resultado ayer, hoy, mañana y siempre. Por eso es importante que podamos considerar esta verdad. Dios es el Dios de lo imposible, y tenemos nosotros que estar expectantes que cada vez que rompemos el límite, que vencemos el temor, que vamos más allá de lo establecido o de lo que de alguna manera marcan entre comillas los cánones, algo sobrenatural se va a activar para que Dios nos pueda sorprender. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos verdaderamente lo creen? Entonces, si no tengo retos, no tengo visión, no estoy aprendiendo nada nuevo, no soy enseñable, me conformo con lo que tengo, mi expectativa de mañana es la misma que hoy, te tengo una noticia. Esos son rasgos de actitud que seguramente va a dar lugar tarde o temprano a la pobreza, necesidad o escasez. No estoy
entendido de los tiempos que me ha tocado vivir y de que Dios es el que me da la habilidad, dice la palabra de Dios, para poder generar los recursos que no solamente me van a bendecir a mí, sino que van a bendecir a los demás, que van a bendecir la obra de Dios, que van a bendecir a los que nos rodean y que van a dar testimonio de quién es la fuente y quién respalda nuestra vida. Aleluya. Qué importante. Dice Proverbios 24:34, hoy con tu corazón, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Ay, Jonás, solamente que tú te sientas Job, solamente que tú creas que estás en el lugar de Job y mira que está medio complicado, la pobreza va a venir de forma súbita. Sí, ciertamente, ahí lo leemos en el libro de Job, en un día al otro, pero Dios estaba en control. Job perdió todo, perdió su familia, perdió sus recursos, perdió su ganado, su riqueza, sus propiedades, todo, se quedó sin nada más que, bueno, lo único que no le quitó Dios fue la señora y la verdad no estaba en un mood o una actitud así muy super wow, ¿verdad? Le dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Cuántos quieren tener una esposa así? No me contestes. Pero salvo que tú me digas, no, es que a mí Dios me llamó a ser el Job moderno, que yo diría, ay, Jonás, no, yo te diría, la pobreza nunca viene, dice la Biblia, súbitamente, de un instante, en un momento. Dice que vendrá como caminante, es decir, nos avisa, ahí voy, estás descuidando esta área, ahí te voy, estás siendo indiferente a estas necesidades, ahí te voy. Estás bien acomodado y conforme con lo que tienes, ahí te voy. Entonces necesitamos saber que Dios nos quiere llevar a más. Ahora, familia, ¿qué más, si me permites, puede producir la pobreza como resultado específicamente en alguien que conoce a Dios y tiene un entendimiento de Él y de su palabra? Bueno, número 3, ¿verdad? No suena así muy extraordinario, ¿verdad? Suena hasta cierto punto común, pero aguas, amar el placer. Y nosotros escuchamos amar el placer y pensamos, ¿verdad?, inmediatamente en orgías, o pensamos así en cuestiones así super archirre contra ultra perversas, ¿verdad? Y no, amados, a veces puede ser algo tan sencillo que de pronto no estemos dispuestos a cerrarle la puerta y se nos meta, como dirían los dentistas, como dolor de muelas. Cuando menos lo esperábamos, ¿verdad? Porque amar el placer representa que mayor estímulo en mi vida no es el espíritu. La Biblia es muy clara. El Señor Jesucristo nos dijo a la verdad, es decir, ciertamente el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y bueno, yo diría, o una persona me decía hace muchos años, no, pastor, la carne es bien fuerte porque no suelta prenda. Y bueno, sí, se refiere débil para las cosas espirituales, se refiere débil para las cosas de Dios, ¿verdad? No le interesan. La carne es atraída naturalmente a lo que representa los aspectos sensitivos del placer. Esa es su naturaleza. Y déjame decirte algo, nada ni nadie la va a cambiar. Por eso la carne no hay que apapacharla, ni hay que consentirla, ni siquiera hay que educarla. La carne, querida familia, y te estoy hablando de parte de Dios, dice la Escritura que hay que crucificarlas con sus delitos y pasiones. Es traicionera la ingrata. Tú le das chance y se mete y hace un desastre. Pero bendito sea Dios que nosotros podemos entender lo que esto representa. La carne no se conforma. Ahora sí, que la carne es la más productiva de este planeta. Nunca se va a conformar. Tú le puedes dar chance y no te va a decir gracias, ya con eso tengo de aquí al 2025. No, la carne siempre quiere más. La carne siempre está esperando más. La carne nunca, di conmigo nunca, amado, amada, se va a satisfacer. Siempre va a estar a la expectativa de qué más territorio o terreno en tu vida o en mi vida puede tener. Y la carne
normalmente satisfacerla, ahí te va, tenerla contenta, cuesta feria. Desde el ámbito que me digas, desde el punto específico que lo quieras considerar, satisfacer a la carne es débil. Decía un amigo mío, y creo que con mucha verdad, hay personas que no pecan porque no tienen dinero. Si tuvieran dinero, no digo si no le dan vuelo a la hilacha. Y no creo que este amigo mío esté tan equivocado, ¿verdad? Y ese principio realmente aplique. Entonces, nos pasa una cuota de necesidad muy grande. La carne siempre nos va a pedir estar invirtiendo día a día. Dice la Escritura, escucha con tu corazón, Proverbios 21:17, para que podamos activar lo que representa el equilibrio en nuestra vida y entender que claro que Dios quiere que disfrutemos, claro que Dios quiere que podamos de alguna manera vivir esta vida con un elemento obviamente de sentirnos bien, de sentirnos plenos, ¿verdad? Pero no a costa de vivir en la carne. Dice Proverbios 21:17. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Entonces es un principio en la palabra. No está hablando que el que tiene un deleite, no está hablando que de pronto disfruta cierta o cual cosa dentro de un ámbito correcto en lo que representa lo espiritual. Está hablando de aquel que vive para satisfacer sus deseos, de aquel que vive para cumplir solamente lo que representa los estímulos de su carne. Esa persona, como nunca será suficiente, no importa si tiene miles, no importa si tiene millones, lamentablemente si no tiene cuidado al estar orientado en satisfacer solamente sus placeres, y su carne se verá afectado en lo que representa el uso de sus recursos económicos. Lo dice la Escritura, lo acabamos de leer. Es parte de lo que dice la palabra de Dios. Ahora escucha, este es Jesús hablando en Mateo 26, versículo 41. Por favor, escucha con tu corazón. Yo te lo mencioné hace rato. Velen y oren. Es decir, lo primordial en nuestra vida tiene que ser la disciplina espiritual. Porque en medio de una crisis, si me permites decirlo, en medio de un desierto, en medio de una pandemia, lo único que nos va a mantener firmes es nuestra disciplina espiritual. Yo lo veo pastoralmente. ¿Quién ha sufrido más en este tiempo? ¿Quién ha tenido más daño colateral? ¿Quién ha sido más afectado en su ánimo, en su motivación? ¿Quién se ha enfriado? ¿Quién de alguna manera está un pelo de rana calva de apartarse de Dios? Quien no tiene una disciplina espiritual. Más allá de lo que siente, más allá de lo que piensa, más allá de alguna manera de lo que sus ojos humanamente hablando le permiten ver. Y ahí es donde Jesús nos dice que hay que velar y que hay que orar. Es decir, hay que mantener, y si la cosa está bien, si la cosa está mal, dice la Biblia, ¿verdad? En Efesios 6:12, orando en todo tiempo. ¿Qué significa todo tiempo? Ese es tema de otra conferencia. Es en todo momento del día, mañana, tarde y noche, pero también en toda circunstancia de la vida. Cuando la cosa está bien, cuando la cosa está mal, no podemos dejar de activar este principio espiritual. Ora. Está atento a las respuestas de Dios, a lo que representa las señales del cielo, los tiempos específicos que nos ha tocado vivir. Entonces velen y oren, dice la Biblia, para que no entren en tentación, es decir, para que no se active sobre ustedes el poder de la carne. El Espíritu, está con E minúscula, no habla del Espíritu Santo, no habla del Espíritu de Dios, habla de tu espíritu y mi espíritu, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo es la carne? Entonces, cuidado con lo que representa vicios, actitudes de conducta obsesivas, donde no podemos estar satisfechos solo con una vez, solo con una cosa. Requerimos más. La compulsividad a la hora de comprar, la compulsividad a la hora de comer, la compulsividad a la hora de actuar.
porque la carne nunca va a estar satisfecha. Le compres lo que le compres, le des lo que le des, nunca estará satisfecha. Y por último, ahora sí que para cerrar con la cereza del pastel, ¿qué más, amados, puede activar en nosotros la escasez, la pobreza, la necesidad, etcétera, etcétera? Número 4, las malas compañías. Sí, Señor. ¿Con quién te juntas? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son las personas de más influencia en tu vida? ¿A quiénes escuchas? ¿Quiénes de alguna manera están a tu alrededor para retroalimentarte de lo que dices, de lo que haces o inclusive de lo que quieres hacer? Se vuelve fundamental. Pregúntenle al hijo de Salomón, a Roboam, ¿verdad? Que lamentablemente no escuchó a los ancianos, ni escuchó obviamente a los que tenían experiencia, a los que ya habían pasado por ello, y escuchó, perdón la expresión, a los chamacos imberbes, ¿verdad? A los mocosos que se habían criado con él, que no tenían ni idea de lo que era la vida, y que le dijeron, no, mándalos bien lejos. Los mandó bien lejos y casi el 85% del pueblo se le fue. ¿Qué experimentó Roboam? Escasez, necesidad, conflictos, problemas, muerte a su alrededor, porque envió a unos emisarios y los mataron. Ya le estuvieron a pelo de rana calva de darle chicharrón por una mala influencia, por estar rodeado de gente que no era adecuada, que no era sabia, que no estaba ahí de parte de Dios. Mira lo que dice la Escritura. ¿Estás aquí todavía? Proverbios capítulo 28 y versículo número 19. Proverbios 28, 19 dice: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue, ¿mas el que qué? Sigue a los ociosos, ¿se llenará de qué? No te escuché hasta aquí. ¿Se llenará de qué? De pobreza. La Biblia dice que el que anda siguiendo al ocioso, que el que anda siguiendo al que anda entre azul y buenas noches, que el que anda siguiendo al que anda perdido en el espacio, quien anda siguiendo al que tiene falta de entendimiento, al que no sabe ni qué hacer, al que es prueba y error, a ver, al que si es chicle a ver si pega. Dice la Escritura, la palabra de Dios, literalmente se llenará de pobreza. Te pregunto, ¿tú quieres llenarte de pobreza? No te escuché. ¿Tú quieres llenarte de pobreza? Yo tampoco. Entonces, nuestro entorno, las personas que nos rodean, las que de alguna manera avalan o desavalan, no sé si existe esa palabra, ¿verdad? Las que autorizan o desautorizan las decisiones que tomamos. Amada familia, se convierten en un factor principal de estímulo para prosperar o para aceptar o para detonar lo que representa específicamente la pobreza. Mira, ¿de qué te estoy hablando? Número 1, de la influencia en el sentido de que vamos a regar el tepache y no tenemos a alguien sabio que pueda con prudencia decirnos, no es por ahí, eso no está bien, va a pasar esto, va a pasar aquello, va a pasar esto otro. Eso es lo primero que tienes que entender. ¿Quién te aconseja? Porque en la multitud, dice la Biblia, de consejos está la sabiduría. Antes de emprender un negocio, antes de emprender un proyecto, ¿sabes? Yo he entendido algo y lo digo de verdad con transparencia y sinceridad. Su servidor, no tengo problema en consultar a alguien que sabe más de que yo. Yo no sé nada de transmisiones y he estado preguntando a la gente que sí sabe. Yo no sé nada de cámaras, ni sé nada de redes sociales, de marketing. Entonces, busco personas que sean más capaces que yo, más entendidas que yo, más experiencia de Dios, si yo quiero emprender algo en ese ámbito. Entonces, esto es muy sencillo. Si tú tienes un problema matrimonial, no vas a ir a que te aconseje a alguien que está divorciado, con todo respeto, sin que nadie se ofenda. Si tú tienes un problema económico, tú no vas a ir a consultar a alguien que acaba de quebrar.
Si tú vas a emprender un negocio o vas a emprender una empresa, valga la redundancia, ¿verdad? Tú vas a buscar a alguien que es un caso de éxito. Alguien que lo hizo bien y el fruto evidencia. No al que tiene más choro mareador, no al que habla hasta por los codos, ¿verdad? Pero no tiene el mínimo fruto en su vida espiritual o su vida física sobre ese ámbito. Entonces acércate, sé mentoreado, instruido por personas que lo hayan hecho bien y que les haya dado un buen resultado, porque eso va a ser una bendición, ¿verdad? Entonces, número uno es quién te aconseja y número uno es quién te puede decir, ¿verdad? Lo que se conoce como asesoría o mentoría sobre los pasos principales para hacer algo que de alguna manera pueda tener un resultado como tú lo esperas, exitoso. Pero necesitamos ir a las personas que están de alguna manera en un ámbito correcto sobre ese tema. Porque si no, el riesgo, te repito, es específicamente que nos dé el mismo resultado que les dio a ellos. Entonces, aguas. Y el otro esquema que te quiero mencionar, ya estamos en la recta final, es si tú te rodeas de gente que acepta la pobreza, tarde o temprano, tú la vas a aceptar. Si tú te rodeas de gente que ve la pobreza como su de por sí, que se acomoda, que se conforma con el salario mínimo físico y espiritual, ¿verdad? Que dice a mí que me mantenga el gobierno, y perdonen, no se ofendan, no tengo nada si tú tienes una beca de y ni tengo nada, qué bueno, que lo que gustes y mandes, pero eso no puede ser tu meta. Si tú me dices que tu meta es que el gobierno te mantenga, y me refiero con un apoyo mensual, híjole. No sé cómo explicarte que eso está bien como una muletilla, como un apoyo, como un ayudo, como una plataforma, pero no puedes conformarte a ello. Entonces, si tú y yo nos rodeamos y a nuestro entorno solamente hay gente conformista, o solamente hay gente limitada, o solamente hay gente que yo te aconsejo, no te ofendas, cambia de entorno y busca un entorno que te rete. Busca un entorno que te anime, que te motive, que digas, híjole, mira, ese ya consiguió esto, ya avanzó en aquello, ese ya dio este paso, ya constituyó esto otro, ¿verdad? Ya avanzó, ya estructuró, no, y eso me estimula, me anima en todos los ámbitos. A mí me encanta rodearme de gente, ¿no? Y lo digo, a lo mejor me están escuchando algunos de mis amigos, los que son mis amigos generalmente es gente que yo sé que lo que tienen me bendice para aprender, para crecer, para madurar, para ir a más, para romper límites, paradigmas en mi mente, en mi entorno, porque si no, entonces lo único que yo tengo es una visión casera. Y lo que yo vivo, lo que yo experimento es lo nos plus ultra, es lo wow, Dios está dando de brincos de felicidad en el cielo. Pero cuando yo veo a alguien que ha hecho lo que yo hago con mayor fruto, con mayor respuesta, con mayor bendición, eso, amados, en un corazón limpio me va a retar. Oye, ¿cómo le hiciste? Porque yo quiero honrar a Dios con más fruto, yo quiero honrar a Dios con más resultado, porque yo creo que Dios quiere que seamos productivos. Si no, no existiría la parábola de los talentos. Entonces, si Dios te dio un talento, no está esperando que lo entierres, ni que lo guardes, ni que le aplaudas, ni que le hagas caravana, ni que solamente lo tengas, que lo multipliques. ¿En medio de una pandemia? Sí. ¿En medio de una situación mundial de crisis? Sí. Porque tú eres ciudadano del reino de los cielos y miembro de la familia de Dios. Y donde debe estar nuestra fuente y nuestro estímulo y obviamente nuestro avance está en lo que se dicta en el reino de los cielos, no en el terreno natural. Y eso, amados, todos en mayor o menor medida tenemos un gran reto. Así que aguas con las malas compañías, que pueden ser personas de mala influencia, pero pueden ser personas que inconscientemente nos acomoden, porque así somos los seres humanos. Volteamos y decimos, pues ese está peor que yo, ese está más amolado, más fregado, entonces ya hasta bonito nos sentimos. Sí, esto no lo dice la Biblia, por favor, vayan a decir que yo dije. Pero hay un dicho popular muy cierto: en tierra de ciegos, el tuerto es rey.
Yo me haría 2 preguntas para terminar. ¿Estoy en tierra de ciegos? Y número 2, ¿yo soy el tuerto? Porque si estamos en tierra de ciegos, nos sentiremos archirrecontra ultra felices de ser el tuerto de la región. Pero eso no es la voluntad de Dios. Dios te quiere ver experimentando todo lo que representa la plenitud del potencial que Él te dio en todos los ámbitos: emocional, físico, mental, espiritual, familiar, laboral, social, etcétera, etcétera. Y eso es un reto que en mayor o menor medida todos debemos de tener. ¿Orarías conmigo para sacudirte en el nombre de Jesús el estigma y la pobreza, el conformismo disfrazado de contentamiento, las malas influencias, la insensibilidad en el sentido específico de lo que representa las necesidades de los demás, la avaricia, ¿verdad? Y todo este factor de estar nada más viviendo para tratar de tener recursos para sustentar mi carne. Si el único objetivo para tener recursos es sustentar tu carne, yo te tengo que decir, es muy probable que Dios no lo vaya a suplir, porque Dios te ama tanto que te quiere ver bien, y si tú estás sustentando con los recursos que Él te da tu carne, no vamos a estar bien. ¿Oramos por eso, familia? ¿Aguantas? Padre, gracias por cada hijo e hija tuya, cada persona que hoy con tu palabra ha sido confrontado a la necesidad de reconocer la importancia de sacudirnos todo estigma de pobreza por cualquiera de las razones que tu Espíritu Santo nos ha hablado hoy: la avaricia, la indolencia, el amor al placer o las malas compañías. Señor, que en este tiempo, con la ayuda de tu Espíritu Santo, podamos escudriñar qué hay en nuestro corazón que todavía está atorado o afectado por algunos de estos elementos que de alguna forma nos llevan a un origen similar a lo que tu palabra nos ha hablado hoy al corazón. Aquí estamos, levanta tus manos al cielo, ahí en tu lugar. Si estás de pie, por favor, levanta tus manos y dile: Señor, líbrame de experimentar la pobreza, no como resultado, Señor, de un propósito tuyo o simple y sencillamente de un tiempo específico de prueba tuyo, sino como un esquema que abrace, que acepte, que reciba y que me acomode a ello, disfrazándolo de contentamiento. Señor, hoy entiendo que tú te hiciste pobre, así dice tu palabra, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Así que hoy rechazamos todo estigma de pobreza, toda maldición de pobreza, toda herencia espiritual de pobreza. No la aceptamos, la rechazamos y la echamos fuera de nuestra vida ahora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Adoremos juntos al Señor, familia. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Si te sientes agradecido con lo que escuchaste el día de hoy, puedes donar a la cuenta 46 23 55 1, sucursal 7009 Banamex.